vamos a empezar, mis queridos. Dios los bendiga a todos. De verdad, qué bendición que estén aquí. Acompáñame a Lucas 19 y diga conmigo: soy casa de oración. Soy casa de oración. Hemos estado en esa fase de la oración, unos orando, otros aprendiendo a orar, por supuesto, porque algunos aún tenemos esa pequeña dificultad, pero paso a paso se irá desarrollando más. Lucas capítulo 19. En el verso 45 dice: bienvenido y comparte esta palabra. Bendice a alguien puntual, bendícelo puntualmente con esta palabra. Hoy vamos a aprender, no sé qué va a pasar en realidad, no sé cómo es la palabra, pero el Espíritu Santo nos bendecirá. Bienvenidos a todos, un abrazo enorme a la distancia. Mil riches, qué gusto estar en tu casa, en tu intimidad, en tu habitación, en tu sala y en tu mesa. Un honor estar ahí contigo. Lucas 19, verso 45. Soy casa de oración. Gracias a todos por estar aquí. Qué bendición. Lucas 19, 45 dice: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué ofensivo, pastor. Si crees que yo soy ofensivo, mira a Jesús. ¿Verdad? A veces nosotros los pastores tratamos de dar una palabra suave, pero en realidad yo he sido reprendido por Jesús, porque Él me dijo un día: sí, hijo, todos te van a decir hay que hablar con amor. Sí, hijo, pero el amor a veces lastima. El amor a veces es como una espada, como un martillo. El amor a veces es como el limón en una herida. Tú tuviste una cortada y te sangraste y te ponen alcohol. Primero te ponen agua oxigenada, ¿verdad? O desinfectante. Luego te ponen alcohol y tú dices: ay, pero ¿por qué me estás poniendo alcohol? Por amor, porque no quiero que se te infecte. Así es Jesús. A veces tiene que aplicarnos un poco de dureza, pero es amor. Y dice: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 47. Y enseñaba cada día en el templo. ¿Qué hacía Jesús? Jesús no profetizaba tanto, pero cada vez que profetizaba, ¡pum!, Él enseñaba. Queridos, tenemos que aprender a recibir más de enseñanza. ¿Usted quiere una palabra de profecía? Pues sí, ahí está en la escritura. ¿Usted quiere un consejo? Pues claro, está en la escritura. ¿Usted quiere una revelación? Enseñanza. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Qué precioso, ¿no? Qué precioso. Qué precioso. Quiero citarme en esa escritura y hablar lo que el Espíritu Santo ha puesto hoy en mi ser para bendecir tu vida, bendecir tu familia, bendecir tu casa. Y hoy vamos a aprender algo muy precioso, ¿verdad? Lucas capítulo 19, verso 45. Y quiero empezar de lleno hablando lo que el Señor quiere. Cuando nosotros hablamos de ser casa de oración, nosotros tenemos que entender primero el contexto de acá. Cuando Jesús dice: mi casa será llamada casa de oración, Él se refería netamente o literalmente al templo al que Él había entrado. Cuando Jesús llega a este lugar, al templo, que es el templo de Dios, Él encuentra que dentro de este edificio se están realizando cosas incorrectas.
para entender aún más por qué el enojo del Señor en este momento, es que este templo es la evolución, ojo y oído. Este templo es la evolución del tabernáculo. Qué interesante. Cuando tú ves el tabernáculo de reunión, ¿por qué se llamaba el tabernáculo de reunión? Que, abro paréntesis, meetings with Jesus es reuniones con Jesús. ¿Por qué se llama reuniones con Jesús? Porque el Señor me habló y me dijo, tú y yo tenemos una reunión todos los días. En el tabernáculo de reunión me reunía con Moisés, con mi hijo, con el pueblo. Reunión. Cuando prediqué y vine a la tierra, eran reuniones. Cuando comía con mis discípulos, eran reuniones. Cuando me aparecía a mis discípulos, ellos estaban reunidos, ¿verdad? Cuando Jesús se fue, me dijo, cuando me fui, estaban otra vez reunidos. Y ustedes se reunirán conmigo. Entonces, reuniones con Jesús no es algo que las personas piensen que no tiene coherencia. Es un nombre quizás bíblico. Cerrando el paréntesis y dándote un dato curioso de reuniones con Jesús, pero el Señor me dijo en inglés el nombre, me dijo Meetings with Jesus. Él habla en inglés. Él habla en inglés, ¿verdad? A veces a uno todavía le cuesta hablar un poco la lengua de aquí, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar. Escrito está, mi casa es casa de oración. Entonces el tabernáculo de reunión era para reunirse Dios con su pueblo, pero había una cierta fase de áreas. Por ejemplo, está el atrio, está el lugar santo, está el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo está el arca del pacto. Imagínese por un momento que ese tabernáculo ahora está trasladado en este templo donde Jesús está entrando en 19:45 de Lucas. Cuando el Señor está entrando, Él se esperaba encontrar la misma liturgia, es decir, las mismas costumbres o los mismos pasos. Y hay tres cosas que el Señor encontró aquí. Uno, encontró que ya no estaba la liturgia. Dos, Él esperaba al menos encontrarse la liturgia. Tres, encontró mercaderes. Número uno, no encontró la liturgia. Dos, esperaba encontrarse al menos la liturgia. Y tres, encontró vendedores. Cuando tú lees esto, entonces vas a la historia en Éxodo y te encuentras que no era nada de lo que el Señor había ordenado en el tabernáculo. Entonces Jesús se molesta y por eso dice, entrando en el templo, entró y Él se quedó sorprendido de lo que vio y Él comenzó a echar fuera. Quiero explicarte más algo, traerte a ciencia profunda, que es lo que Dios nos está diciendo acá. Cuando el Señor está empezando a echar fuera todo, Él separa primero al templo. Jesús es un ser muy humano, pero también es un ser totalmente divino. Él es tan divino que la humanidad le fue dada para que tú y yo tengamos comprensión con Él, para que nosotros entendamos que Él es el Hijo de Dios, que se hizo como nosotros para que le entendamos. Entonces, cuando tú ves esta parte, quiero ahorita hablando brevemente, cuando tú ves a Jesús entrando en el templo, ahí podemos quedarnos una gran noche y hoy te voy a dar dos revelaciones, dos imparticiones. ¿Por qué Jesús comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en Él? Pastor, ¿por qué? Número uno, porque el tabernáculo de reunión y el templo al que Jesús estaba entrando no fue un diseño inventado por el hombre, fue un diseño traído del cielo a la tierra. Cuando Jesús ve el templo tal y como está, en una pobredumbre, en una miseria, en una destrucción repentina, caótica, porque para el Señor eso era un desastre, Él recuerda el templo allá en el cielo y Él empieza en ese momento a recordar y Él dice, esto no se parece nada a lo que está allá en la gloria con mi Padre. Este templo no tiene coherencia con lo que hay allá, porque allá en el templo no hay necesidad de oro porque ellos caminan en el oro. Entonces Jesús entra en un choque terrible, su alma se molestó, su espíritu se estremeció. El Espíritu Santo los sacudió y la humanidad de Jesús misma se estremeció en sí mismo, porque Él encuentra que el templo no tiene coherencia con el templo del cielo,
Por eso el reino tiene que ver con el cielo, Jesús tiene que ver con el cielo. La idea de Dios es traer el cielo a la tierra, no a través de un templo físico, no a través de la congregación donde tú asistes o asistías, porque las personas son muy buenas para las excusas. Yo de aquí, hermano Axel, oro al Señor. Yo de aquí busco al pastor. Esa excusa ya está pasadísima de moda. Madure, por favor, y sea más serio con Dios, porque Dios es muy serio. Entonces, Jesús se encuentra que todo esto ya no tiene coherencia con lo que él vivió allá en el templo del cielo. Segundo lugar, él empieza a recordar el templo que se le otorgó a Adán y Eva, y el templo que Dios le otorgó a Adán y Eva tiene relación con el huerto del Edén, que no era un templo edificado con manos, era un templo espiritual. Cuando él ve ese templo, una vez más lo compara y él dice, no tiene coherencia con la gloria que había en el huerto. Número 3, él empieza a recordar el tabernáculo de reunión y él dice, tampoco tiene coherencia. Al menos ahí había liturgia, al menos ahí había respeto, al menos ahí había religiosidad, que es lo que llaman algunos. Al menos ahí había legalismo, porque la gente hoy piensa que puede hacer lo que gusta en un templo y eso lo confunde con legalismo. Sencillamente se llama reverencia al Señor. Jesús es muy buena onda, hermano, yo lo conozco. Yo conozco a Jesús, no lo conozco bien, pero conozco a Jesús y es bien buena onda. Pero Él me exige a mí ciertas cosas que quizás a usted le pueden ofender. Pero le ofenden porque nunca leyó usted las Escrituras. Entonces, el día que nos encontremos con la palabra del Señor, nos encontraremos con verdades que nos ofenderán, pero que nos liberarán. Cuando Jesús se encuentra entonces esta liturgia, él va al templo de Salomón y encuentra otra vez que no tenía coherencia el templo con este templo que él está visitando. No tenía coherencia para nada, para nada tenía coherencia este templo. ¿Y sabe por qué? El punto es bien sencillo. Número 1, o un punto 1, lo que usted guste, una rayita, un asterisco. Sucede que el Jesús que está entrando a este templo, está entrando a este templo por quinta o por sexta vez. Pastor, aquí dice que solo entró una vez, sí, pero él entró al templo del huerto del Edén, él entró al templo del tabernáculo de reunión, él entró al templo de Salomón, él entró al templo que se edificó otra vez por las manos de Nehemías y de Zorobabel y de todos estos hombres. Entonces, por quinta vez él está entrando a este templo. Hello, ubiquémonos porque le estoy leyendo la Biblia, pero se la estoy leyendo aquí con el Espíritu Santo. Entonces, por eso dice la Biblia, tus salidas son de antes y son por los siglos de los siglos. Jesús mucho tiempo antes ya se había revelado, pero aún los ojos no estaban abiertos para entenderlo. El que se le apareció a Adán, el que se le apareció a Moisés, el que se le apareció a Salomón, el que se apareció en el templo de la reedificación de la gloria postrera, el que está aquí es el mismo que se le apareció a ellos. Ese templo ahora eres tú, ahora soy yo, porque Pablo dice en Corintios, por la boca del Espíritu de Dios, ¿acaso ignoráis que ustedes son el templo del Dios viviente? Ahora hay un templo, y no es el templo físico, que algunos se derriten por regresar, ¿verdad? El templo soy yo, el templo eres tú, señor, señora, el templo es usted. Para usted que alguna vez dijo, yo prefiero orar, ¿para qué voy a la iglesia a matarme el pecho si sigo siendo el mismo falso y etcétera, ¿verdad? Porque a veces ellos mismos se confiesan, ¿no? ¿Para qué ir? ¿Para qué? Yo mejor busco a Dios de aquí. Esta palabra es no apto para religiosos, porque entonces el templo ahora soy yo, el templo es usted. Y aquí puedo hablarle de otros templos más, pero ahí lo vamos a dejar porque me llevaría toda la noche acá. Entonces, aquí dice, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él. ¿Por qué echó fuera a todos los que vendían? Nadie ha podido responder esa pregunta. Es que Jesús se enojó, pastor. Jesús sí se enojaba. Si Jesús se enojó, ¿cómo yo no? A veces no saben interpretar la palabra y a veces solo toman versos para nada más quedarse, ¿verdad?, con ello y dejar callado al otro. Pero bueno, aquí dice que Jesús entró, pero él entró porque sencillamente él iba a ir a revisar lo que él un día
Él mismo reveló. Wow. Él revela el templo para que lo construyan. Entonces, si Él reveló el templo, Él quería ir a ver el orden y la administración del templo. Orden y administración. Cuando Él entra, empieza a echar fuera a todos los que vendían y compraban en Él. Porque Dios nunca dijo, cuando instituyó las reglas del templo, que tenían que vender y que tenían que comprar. Él no dijo que se fuera a negociar en el templo. Esto no tiene relación con lo que algunos dicen, no, es que las iglesias solo dinero. La expresión que dicen, perdóneme, solo pistos son. Hello, deténgase, no tiene nada de relación con eso. Cuando Él entra, saca a ladrones, porque eso es lo que dice. Han hecho mi casa cueva de ladrones. Esa realidad de ese tiempo la podemos ver en la realidad de estos templos en este tiempo. Cuando Jesús vino a mi vida, vino a echar fuera ladrones y vino a echar fuera a compradores. Él vino a sacar de mi vida ladrones. Yo, antes de ser una casa, un templo para el Señor, era una cueva de ladrones. Antes de yo ser una casa para el Señor, yo no era un templo, yo no era una casa, ni siquiera era un lugar habitable. Yo era un desierto, árido, seco, sin agua, sin nada, sin esperanza. Probablemente yo era la última Coca-Cola del mundo, pero no tenía agua. Yo estaba totalmente vacío. Entonces, Él compara ese templo con el templo viviente que somos nosotros. Hace años atrás yo enseñé una serie y di unas predicaciones que se llamaban El Templo Viviente. Templos vivientes, y eso somos nosotros, templos vivientes. Es una palabra extraordinaria, pero cuando estamos hablando aquí de esto, Jesús vino a sacar de mi vida a los ladrones. Yo antes era un sepulcro blanqueado, era todo menos una casa para Dios. Porque si no, Dios hubiese habitado en mi vida hace muchos años atrás. Dios empezó a habitar en mi vida hace apenas 7 años. ¿Pero por qué? Porque fue cuando Él vino a sacar la verdadera realidad que había dentro de mí. Y dentro de mí solo había ladrones. Ahora bien, pastor, ¿cómo es eso de ladrones? ¿Qué es eso? Porque ya ya entendí bien lo del templo, el enojo de Jesús, pero ¿cómo aplica usted los ladrones en mi vida? Ok. Malaquías dice que Él reprenderá al devorador y al destructor, pero no reprende, habla en dos formas. Habla de reprenderlo en tu vida y habla de reprenderlo en el exterior de tu vida, es decir, en lo que tú posees. La mayoría de personas honran a Dios, le dan a Dios para reprender al devorador por fuera, pero en realidad no digo que estés mal, pero has hecho algo y hay un poder más allá de lo que imaginas. Le has dado a Dios y el Señor ha reprendido al devorador de alrededor de tu vida, pero también ha reprendido al devorador y al destructor del interior de tu vida. Aleluya por eso. Aquí dice cueva de ladrones. El templo es el que está habitado por cueva de ladrones. Ese templo ya no era un templo, era una cueva. Y lo hizo cueva los que habitaban dentro del templo, que eran vendedores y compradores. Dime cuál es la riqueza de tu corazón. Dime qué abunda dentro de tu ser y te diré si tu casa, si tu ser, tú eres una persona donde puede habitar Dios o donde habita Dios, o te diré si eres una cueva de no sé qué. La idea de esto es, pastor, ¿cómo me interpreta eso? Explíqueme, ilumíneme, me dijo alguien. ¿Cómo se interpreta eso? Dice las Escrituras que del corazón salen todas las malas cosas, ¿verdad? Del corazón salen todas las cosas malas. Lujurias, chismes, hermanita linda. Si tú escribes mucho WhatsApp con tu vecinita, ¿verdad? Y solo andan de chisme en chisme, hello, eso no le gusta al Espíritu Santo. Luego tú andas frustrada, es que pastor, Dios no me cambia, yo oro y oro. Sí, deja el chisme, hermana. Se dice amén, pastor. Ay, Señor bendito. Entonces mira,
Hay 7 cosas por mencionar que salen del corazón, que están en el corazón. Pero si tú ya tienes a Jesús, Jesús ya está trabajando en esas, y esa no es mi trabajo hablarlas ahora. El objetivo ahora es hablar de lo que tú albergas dentro de tu ser que no te das cuenta. Vamos a hablar en puntos sencillos y lo estoy relacionando a la oración. Quizás tú le robas a Dios en la oración. Ni cuenta te has dado, ni te has percatado que tú le estás robando al Señor en la oración, porque no le estás dando el tiempo preciso a Dios. Solo te arrodillas y empiezas, va a pedir y empieza aquella pedidera, dicen por ahí. Empiezas a pide, y crees tú que por orar las peticiones que estás orando salvaste con Dios. Es que tú no salvas. Es que tú no le cumples a Dios. Es que el objetivo es que la oración se convierta en un placer, se convierte en una vida misma. Un estilo de vida no lo creo. En la vida misma, la oración se viene a convertir en la vida misma tuya. Es algo que tú anhelas y no puedes dejar de hacer. ¿Qué cosas son las que están robando? Ahora bien, ahora sí, yo solo te digo esta palabra profética de parte del Señor. Deja de robarme lo que es mío, dice el Espíritu Santo. Tiempo, dedicación, amor, pasión, su bondad, amarlo con todo el corazón sobre todas las cosas. Ahí empecemos. Deja de robarme, dice el Espíritu Santo esta noche. Wow. Pero esa es una palabra profética. Esa es una palabra profética. Ahí es donde yo digo que, y es como yo lo digo cuando yo voy a predicar, aquí es donde todos tienen que estar diciendo amén, pastor, gloria al Señor, háblanos, Señor. Aquí es donde tendríamos que estar diciendo todos amén. Pero claro, por supuesto, es donde generalmente muy pocas veces nos parece lo que el Señor nos está ministrando. Llegas tarde a las transmisiones, te pierde la transmisión. Esto lo voy a hablar yo para mi casa, ¿verdad? Mi casa. O sea, te conectas después, ya cuando está terminando. Ah, ya veo después. Bueno, está bien, mírala después. Pero, si puedes, ¿por qué no hacerlo? Pues, yo digo, no. Yo digo. Entonces, pastor, parece que estás reclamando. En lo absoluto, querido. En lo absoluto, querida. Mi trabajo es pastorear, es guiar a quien se deja guiar, tratar de rescatar a las que quieren dejarse rescatar. Ovejas. ¿Ah? Entonces, querido, querida, ¿qué es aquello que te está robando? Tú eres el templo y quizás tú tienes cosas dentro de ti que te están robando hace mucho tiempo y que sin darte cuenta están convirtiendo tu casa, tu templo, tu vida misma en una cueva de ladrones. Aquí dice que han convertido mi casa en una cueva de ladrones. ¿Pero por qué? Mira la relación. Vendían y compraban en él. Vendían y compraban en él. Pastor, yo no le he vendido nada a nadie de mi ser. Claro. Tú le puedes vender a una persona por un plato de almuerzo, por un plato de desayuno, por un plato de cena, tu tiempo de comunión con Dios. Le estás dando a esa persona, pastor, pero hay que desayunar. Claro, yo a veces no como 2 días, o a veces 7 días, o a veces algunos cuantos días. Pero a veces nosotros, cuando le damos a alguien ese precioso tiempo que es para el Señor, que a veces las ovejas son así, ¿verdad? Pastor puede, sí podemos, pero hay que esperar, porque hay que saber cuándo atender, porque primero hay que atender al dueño del prado. Primero al dueño del prado, después yo atiendo a los que están dentro del prado, que son las ovejas del prado del Señor. Entonces, mira esto. Quizás tú estás vendiendo ese tiempo de comunión con Dios a tu sueño, a tu cansancio, a tu trabajo, a tu familia, a tus quehaceres, a Netflix, a YouTube, a Facebook,
a tu negocio que estás empezando. O sea, no sé, ¿a qué le estás vendiendo tu bendición? Y eso me recuerda a mí aquel ejemplo cuando ese personaje vendió su primogenitura por el hambre, por la necesidad que tenía de saciar su cuerpo, de saciar su alma. Ey, los deseos del corazón son engañosos, el corazón es engañoso. Entonces no vendas tu bendición, tu primogenitura, no vendas en la forma figurada, no vendas aquella cosa grande que Dios te quiere otorgar por causa de un deseo de la carne, por causa de un deseo del alma, porque el alma puede tener muchos deseos ahorita, pero no la vendas, no lo des, no lo cambies. Yo estoy tratando de enseñarte esto de una manera de aplicarla a tu vida, porque aquí está hablando obviamente de negocios, está hablando de comprar y de vender. ¿Qué compraban y qué vendían? Pues ahorita lo vamos a ver, querido. Si tú puedes acompañarme rápidamente, vamos a ver qué compraban y qué vendían y tú te vas a quedar sorprendido. Quiero llevarte a Juan capítulo 2, verso 13, y ahí hay una referencia, un enlace directo. En Juan 2, verso 13, mira lo que dice acá. Verso 14. Y halló en el templo a los que vendían. Ok, a los que vendían. Aquí en Mateo dice que sacó a los que vendían y compraban. ¿Pero qué vendían? Vendían bueyes. Aquí hay una revelación poderosa esta noche, querido. Vendían bueyes, vendían ovejas y vendían palomas. Ay, Señor, yo iba a hablar de oración hoy, pero solo tratar de hacerte entender esto como que me está llevando un poquito de tiempo. Mira, dice que vendían bueyes, ovejas y palomas. Ok. ¿Qué se sacrificaba en el tabernáculo de reunión? ¿Qué? ¿Acaso no un buey fue lo que pidió Elías cuando sacrificó al Señor en 1 Reyes 18? ¿Acaso no Jesús es el mismo tipo del cordero, de la oveja que fue llevado al matadero? ¿Acaso no la paloma es la representación divina del Espíritu Santo? Yo no sé cuántos están entendiendo esto, pero ellos estaban vendiendo lo sagrado, ellos estaban vendiendo lo que era parte de la liturgia, estaban vendiendo lo que era parte del sacrificio, de la ofrenda al Señor. Querido, si hay algo dentro de tu ser que es sagrado, es tu corazón. Y el Señor te dice esta noche: dame, hijo, dame, hija mía, tu corazón. Aleluya. Qué impresionante. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. ¿Ahora entiendes tú por qué el Señor estaba molesto? Es que es fácil decir, es que entró molesto, pastor, porque estaban vendiendo en el templo del Señor. Ya te di dos buenas razones: porque el tabernáculo no encajaba con el templo de este físico, y porque lo que estaban vendiendo eran cosas sagradas. Querido, querida, en tu vida hay cosas sagradas, y la número uno se llama corazón. No dejes que tu corazón se incline a otras situaciones. No pongas, dice las Escrituras, donde está tu corazón, está tu tesoro. Eso en una versión, la versión Axel habla hoy, AHH. La versión Axel habla hoy sería: no vendas o no des lo que tanto ama Dios. No des lo que tanto ama Dios de ti a los que nada te van a regresar a cambio. Dime tú, hija mía, ¿cuántas veces le has dedicado tiempo a alguien y en realidad terminas peor que esa persona? Y tú dices: ¿y qué pasó aquí? Era mi tiempo de oración, dice el Señor. Y tú lo diste. Tú lo diste. Si hay algo más sagrado en tu ser, también se llama espíritu. No Espíritu Santo, no. Estoy hablando de tu espíritu. ¿Sabes que Pablo dice que en 1 Tesalonicenses que el Señor nos santifique vuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo? O sea que tú no tienes que santificar solo tu espíritu y tu corazón, también tu cuerpo. O por aquellas personas que dicen: nah, pastor, hombre, una copita nada más. Un ratito, pastor, un taco de ojo. ¡Ey!
Tienes que tener cuidado. No invalides esa palabra, que Dios santifique tu espíritu, alma y cuerpo. Amén. ¿Cuántos estamos aprendiendo esta noche? Aleluya. Yo te voy a invitar a que veas esta transmisión otra vez, porque verdaderamente que hay una palabra que está saliendo de la boca del Señor. Y si tú quieres saber, no tengo aquí ningún bosquejo, no tengo nada escrito acá. Yo estoy escuchando la voz del Espíritu Santo y Él es el que me está hablando aquí. Todo lo que te estoy diciendo ahora. Todo lo que te estoy diciendo, Él me lo está hablando aquí. Amén. ¿Verdad? Pero esta palabra no le gusta mucho a los jóvenes. Y eso que yo soy joven. O sea, yo no sé por qué a veces se incomodan, pues, si yo estoy joven. Si yo apenas tengo 26 años. Entonces, querido, tú eres ese templo. Y deja de darle lo sagrado a los demás. ¿Quién es el ladrón? Bueno, descubramos quién es el ladrón. ¿Qué dicen las escrituras? ¿Porque quién? Porque tu cuate aquel, el diablo. Una vez fui a una actividad y con el hermano Wilder profetizó desde el altar y dijo: lo que el diablo te robó, te lo voy a regresar. Y abajo había una persona que su amigo que le decían el diablo le había robado literalmente. Ay, no, agregando porque cae bien, ¿verdad? Encaja. No sé quién te ha robado a ti en esta noche. Yo no sé quién te ha robado a ti, pero el ladrón, el enemigo es el ladrón. Las escrituras dicen que el diablo solo vino para robar, matar y destruir. Bueno, te lo voy a leer mejor, porque yo quiero que tú te cimentes bien en esta escritura que te estoy dando. Yo no sé qué te ha robado el diablo, pero antes de que te diga qué puede robar el diablo, te voy a leer que él sí roba y a veces tú ni te das cuenta. En Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que está buscando el diablo robar es tu vida. ¿Y dónde está tu vida? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. Y aquí el ladrón se había tipificado en compradores y vendedores. Y ese ladrón primero empieza a robar. Ojo, oído aquí por favor, porque esta palabra está bendita. El diablo primero empieza a robar. Dice aquí para hurtar, luego mata, luego destruye. Si el enemigo te ha robado el deseo de orar esta noche, el Señor te entrega una vez más el espíritu de oración para que ores intensamente. Si el enemigo te robó el deseo de buscar al Señor, el Señor te está regresando el gozo del Señor, su fortaleza en este momento, el gozo de la salvación que perdiste. Por eso el salmista dijo: devuélveme el gozo de la salvación. Él te lo está regresando esta noche. Si el enemigo te robó el deseo de la vida, que ya no quieres vivir y apenas tienes 20 años, el Señor te regresa la vida en abundancia esta noche. Si el Señor te quitó las ganas de ser papá y de ser mamá, el Señor te da amor esta noche para que seas 3 veces mejor padre y mejor madre. Si el Señor te ha robado el deseo de tu ministerio, el Señor esta noche te otorga ese fuego ardiente de su pasión por las almas. Ministerios almas, queridos. No sé qué te robó el enemigo. Te robó finanzas. Él te lo va a regresar. El Señor va a hacer que el diablo mismo te vaya a dejar el dinero que te robó. El Señor lo va a hacer. Hey, hablé primero de oración. ¿Dejaste de orar? Ok, estás a un punto de que el enemigo te mate. Pastor, ya me mató. Bueno, estás a otro punto de que te destruya. Pastor, ya estoy destruido. Cuentos, si ya estuvieras destruido, no estuvieras aquí. Si estás aquí es porque el Señor te está dando vida y te la está dando en abundancia. Y el Señor dijo: mi palabra es vida. Aleluya. ¿Estás recibiendo palabra? El Señor te está dando vida esta noche. Wow, precioso Jesús, gracias. Dice: y a los cambistas allí sentados. Estos cambistas eran los que, valga la redundancia, hacían un cambio de moneda. Hacían un cambio de moneda.
Señor bendito. Tan lindo el Espíritu Santo. ¿Cómo nos está enseñando esta noche? ¿Qué estás dejando que el enemigo venda en tu vida? No dejes que lo robe. No dejes que robe aquello que Dios ama tanto en tu vida. Amén, pastor. Ok, ahora deja de vender aquello que Dios ama en tu vida. Pastor, mire, fíjese que hay un muchacho, mira, que hay una joven en esta transmisión, y te lo digo proféticamente. Pastor, le ha estado preguntando al Señor, pastor, eso no es, Señor, eso o no es, perdón, es Señor, no es pastor, ¿verdad? El pastor es Jesús. Pero hay una joven en esa transmisión que está preguntando al Señor, Señor, ¿será que ese hombre es para mí o no? O sea, mira ya todo lo que ha hecho, pues, te estoy profetizando. Dice el Señor, no es. No es. Yo me voy a encargar, y vas a ver, dice el Señor, yo me voy a encargar de limpiarte el camino. No vayas tras de él como ya fuiste una vez. No sé quién sea, pero a quien sea, escríbeme la página. Ahí. Deja de vender lo que hay dentro de tu templo, porque tú eres ese templo para el Señor. Hermano, ni siquiera ha llegado a la parte donde dice aquí que somos templo de oración por amor a Jesús. Dios mío. Por amor al Señor Jesús. Ay, Padre Santo. ¿Está conmigo todavía? ¿Cuántos están conmigo ahí en casa? Esta palabra no es apto para aquellos y aquellas que siempre dicen, ay, saber para quién será la palabra, ¿verdad? Ay, pobrecitos, para ti es, hija. Porque siempre hay personas que caen en ese error de, no, la palabra no era para mí, la palabra de plano era para algún medio impío que anda por ahí. Hermanos, que Dios nos ayude, porque templo soy yo también. Templo es la pastora, templo eres tú, templo Katy, templo el equipo de Meetings with Jesus, templo lo de social media, templo el equipo de la alabanza, templo el que sirve, templo el que barre, templo el que ni va a la iglesia. Tú eres templo. Tú eres templo. Hagas o no hagas, eres templo. El punto es que estás dejando que el enemigo se robe en tu vida. Entonces, mira, quiero continuar porque si no, no termino esta noche. Aquí mismo en Lucas 19, en el 46 dice, regresando, mi casa, dice, es casa de oración. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Wow. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pastor está hablando un poco, sí, es que me meto yo en el papel de Jesús, ¿verdad? Dice, y mira, enseñaba cada día en el templo. Cuando Jesús llega a ese templo, saca lo que no sirve. Primero, saca al enemigo de tu vida. Oiga esta fase, saca al enemigo de tu vida. Algunos pueden ser hijos de Dios y todavía tienen al enemigo. Esta noche el Señor saca al enemigo de tu vida para siempre. 1. Saca al enemigo de tu vida. 2. Empieza la fase de limpieza, porque empiezan a sacar todo aquello que ya no sirve, toda la basura, el residuo que dejó ahí el enemigo. Isaías le dice esos huevecillos, le dice Isaías, y dice que si esos huevecillos revientan, víboras salen. Eso es profundo, hermano, pero tremendo. ¿Sabe usted que las personas que a veces se dedican solo a hablar y hablar y hablar mal de otros, y la mesa que tienen, ya no es mesa de comida, sino que ahí están destazando al pastor y a la pastora, ahí te han destazado a ti también? Esas personas tenían huevos dentro de su ser y víboras le reventaron. Por eso es que la lengua parece que fuera una serpiente. ¡Wow! Pastor, eso no es bíblico. Claro que sí. Ofni y Finés, uno de ellos se llamaba boca de serpiente. ¡Wow! En la casa del Señor es donde está la gente, como dicen por ahí, más peor, más terrible, hermano. Pero es la gente que, oiga, hay una diferencia entre que haya gente mala en la casa del Señor, pero hay una diferencia entre que haya gente mala queriendo, necesitando ser renovados, ser transformados, ser lavados, ser regenerados. Y tú eres uno de esos que ha estado buscando esa gracia, esa salvación, y el Señor te la ha dado. Porque por eso estás aquí, por eso vives, por eso respiras. Porque el Señor te está haciendo diferente. Aleluya. Y dice, wow, cuando Jesús llega, causa una reforma en tu hogar, en tu vida. Porque cuando Él llegó aquí,
Jesús reformó el templo, sacó lo que vendían y negociaban y dejó la enseñanza. ¿Qué dejó? La enseñanza. ¿Qué hizo? Enseñar. Hey, equipo de Minutes with Jesus, enseñanza. ¿Ah? Enseñanza. Iglesia, enseñanza. Cuerpo de Cristo general, enseñanza. ¿Qué quiere la gente? Que Dios les levante el business, el negocio. ¿Ah? O sea, no se conforman con que Jesús ya los salvó, quieren el business. Y no saben que Dios no les quiere dar el negocio todavía, porque el negocio los va a echar a perder, se los va a distraer. Pero cuando tú estás bien firme en Jesús y estás buscando a Jesús, el negocio va a crecer solo. Los clientes te van a ir a buscar de los 4 puntos cardinales de Guatemala, del planeta entero te van a buscar. Te van a escribir de todos lados. Yo me he dado cuenta, y quiero compararlo ministerialmente. Quiero comparar esto ministerialmente. Ministerialmente te lo voy a comparar. Cuando yo más tiempo le dedico al Señor en oración y en búsqueda, la gente empieza a aparecer de todos lados. Las personas empiezan a aparecer de todos lados. Personas que no conozco, que sí conozco, que escuché, mencioné en algún momento, empiezan a aparecer. Entonces ahí es donde a veces escucho ministros, amigos míos, que me piden oración por su ministerio, que me dicen para que Dios me lleve más lejos. Bueno, digo yo, Padre, llévalo más lejos. Y el Señor me dijo, los voy a llevar más lejos a mi intimidad, me dijo. Ay, y ellos me pidieron oración para que el ministerio se extendiera, ¿verdad? Para que el ministerio se extendiera. Ay, qué cosas estas. Hermanos, necesitamos aprender, ir más lejos, pero en la presencia del Señor. Entonces mira esto acá. Dice las escrituras en Lucas 19:45, y enseñaba cada día en el templo. Ok, sacó al que robaba, al que hurtaba, al que robaba, perdón, al que mataba y al que destruía, lo sacó. Sacó a los que vendían. Y aquí el Señor empieza a enseñar. Si hay algo que el Señor remarca tanto en Proverbios es: hijo mío, no te olvides de mi ley. Hijo mío, no menosprecies la enseñanza de tu padre. Hijo mío, no menosprecies mi palabra, el consejo. Si lo agarras, será misericordia y verdad a tu cuello, será luz, te apartará de la ramera, te apartará de la mujer rencillosa, te apartará de todo lo que es malo. Si la buscas como al oro, como a la plata. Ay, Dios bendito. ¿Sabes qué? Me encanta a mí pasar horas en la presencia del Señor. Yo te voy a decir algo. Y es que Jesús hablaba aquí de oración porque Él oraba. Él pasaba toda la madrugada orando. Pero rápido salen los otros religiosos, ¿verdad? No, es que solo orando se la pasa nada más. ¿Qué? ¿Qué? Déjalo, ¿verdad? Para todo hay tiempo. Y yo soy uno de esos que me encanta pasar tiempo en la presencia del Señor. Hace poco le compartí al equipo una foto, privada por supuesto, del lugar donde oro. Les puse, ahora hay una alfombra, ayer era solo el piso. Cuando dije ayer me refería a 7 años atrás. Pero me encanta estar ahí aprendiendo con el Señor. Entonces mis queridos, tenemos que regresar a la oración. Pero antes de regresar a la oración tenemos que entender el templo, que el templo es un templo de oración, es una casa de oración. Y para entender qué es lo que debe haber y no debe haber en la casa, porque si no, entonces aquí les doy una clave a todos mis hermanos esta noche. ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? Porque hay algo dentro de la casa que no está bien. No sé si alguien está entendiendo esta noche entonces esta palabra. Sí, pastor, ¿por qué yo no recibo respuestas? Pastor, ¿yo por qué no puedo entender muchas cosas en la palabra? Pastor, ¿por qué yo aquí, por qué allá, por qué no me he casado? O sea, yo conozco muchos solteros, hermanos. En el equipo tengo una de soltería. Ay, digo yo, Padre, oro para que se casen un día. Un día les dije bromeando, dice el Señor, que no se van a casar. Tú hubieras visto la cara de ellos, se rieron, va a reírse todos.
Va a reírse, pero dentro de su corazón, Padre, no, misericordia. Ay, hermanos, mira. Cuando el templo no está bien dentro de sí, cuando el corazón no está bien dentro de sí, entonces habrá mucha oposición, habrá falta de sabiduría, falta de conocimiento, falta de inteligencia, habrá falta de prudencia, falta de entendimiento. ¿Por qué no comprendo esto, pastor? Porque tu templo está lleno de muchas cosas, pero nada de lo que es de Dios. Porque tú estás lleno de muchas cosas de este mundo, pero no de las cosas del Señor. O sea, entonces a veces por eso no se reciben las respuestas que nosotros esperamos en oración. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y quiero finalizar con esto y continuarlo esta semana. Dios primero. Cuando Jesús dice: mi casa será llamada casa de oración, yo estaba viendo esa palabra en su raíz etimológica, o al menos en su raíz original, y encontré, mis hermanos, algo pero interesantísimo. La palabra oración en el hebreo, la palabra, los hebreos le dicen a la palabra oración en su lenguaje, le dicen tejinah. Tejinah. Esa es la palabra que ellos denotan para el hebreo, oración. O sea, ellos en hebreo, ellos dicen, por ejemplo, ellos dicen vamos a orar. Ellos dicen vamos a tejinah. ¿Qué significa eso? Significa gracia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Significa ruego, significa súplica y también plegaria. Pero me llamó la atención la palabra gracia. Vamos a gracia. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido. Entonces cuando ellos dicen vamos a orar, ellos están diciendo vamos a recibir favor inmerecido. ¡Wow! ¡Aleluya! Yo quiero ir a recibir favor inmerecido. ¿Por qué? Porque voy a comunicarme, y el solo hecho de comunicarme con Dios me recuerda a mí, me recuerda a ti, que tenemos acceso a la presencia de Dios Padre por la sangre del Cordero derramada en la cruz o en el madero. Pastor, yo tengo comunicación con Dios, aleluya, yo siempre oro, gloria al Señor. Sí, orás a precio de sangre. Qué tremendo esto. O sea que, pastor, cuando dejo de orar, ¿cuál es el precio? Sangre. Pastor, ¿por qué no tengo que dejar de orar? Porque hay un precio de sangre que ya se pagó. ¿Acaso no leíste que cuando el Cordero inmolado fue derramada su sangre, cayó sobre ti? Ahora eso te hace acepto a los ojos del Señor, porque Él ve la sangre de su Hijo en ti. Por eso Él aplica misericordia, compasión, amor, bondad en tu vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Aquí podría yo quedarme toda la noche. ¡Ay, Señor bendito! Hay otra palabra que ellos utilizan para la oración y se llama Hanán. Hanán. La primera es tejinah. La otra se llama Hanán. Y esa palabra Hanán significa... ¡Wow! Mire qué tremendo. Mire, la primera palabra tejinah es para dentro del corazón. Gracia, ruego, súplica, plegaria, internamente. Pero mira lo que dice Hanán. Hanán significa inclinarse, implorar, doblarse. Es decir, que cuando ellos dicen vamos a orar, ellos dicen vamos a Hanán. Y eso significa vamos a inclinarnos, vamos a doblarnos. Orar, hermano, cuando tú oras y estás en la presencia del Señor, cuando tú estás orando, es un placer. Pero todos en algún momento hemos tenido luchas para orar. ¿Por qué? Porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, dijo el Señor Jesús. Velad y tejinán. ¿Ah? Velad y hanán. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Uf, hermano. Mira, yo estoy sudando aquí por el fuego de Dios. Sí, porque ya me estoy deshidratando, hermano. Necesito beber algo. Necesito beber algo. Ok. Mira, hermano, voy a decirle esto. Quiero terminar acá esta noche. Yo te invito a que tú estés en la siguiente, porque esto va a estar tremendo. Señor, qué palabra la que el Señor nos ha ministrado.
te invito a que la vuelvan a escuchar. Primero, invito a la iglesia de Minutes with Jesus, invito al equipo, ¿verdad? Y a ti te invito a que recibas esa bendición. Cuando el Señor dice que Él oraba, la palabra es, entonces, cuando Él oraba es Tejinaj. Y cuando Él oraba también era Hanán. Escuchen, le doy esta palabra y voy terminando. Termino esta noche acá. Cuando las escrituras dicen, mi casa será llamada casa de oración, y vas a entender esta palabra con el verso que te voy a leer ahora. Uy, hermano, yo le iba a hablar algo de Isaías acerca de estar en la casa de oración. ¡Qué bárbaro! Pero no te lo puedo hablar hoy porque no me alcanza la noche. No me alcanza la noche. Pero mira, hermano, aquí dicen las escrituras, mi casa será llamada casa de oración. Ok. Si yo soy el templo, si yo soy la casa, entonces yo tengo que sostener la oración, que es el instrumento para hablar con Dios. Entonces, pero la oración tiene algo interesante que se llama humildad. Si tú hablas con Dios con soberbia, reclamándole, no vas a tener la respuesta que tú quieres. Un ejemplo de una oración soberbia, enojada, sin humildad. ¿Quieres saber quién es un ejemplo de esa oración? Hay dos ejemplos. Hay aquel hombre que llegó y dijo, Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo honro, yo aquí, yo allá. Esa no la escuchó el Señor. Pero llegó aquel a tronarse el corazón porque estaba compungido de Espíritu Santo. Y él dijo, ten misericordia de mí. Y el Señor dijo, tengan por seguro que ese ya salió con su respuesta. Fe, pero él se va a humillar con fe, ¿verdad? Entonces, pastores, que no hay que pedirle a Dios con fe, pero con humildad. El Señor dice, lo que le pidan al Padre, crean que lo han recibido. Claro, el que se acerca al Padre es humilde, es un hijo humilde. Por eso recibe. No porque te acerques al Padre, solo así. No, hay que acercarse al Padre humilde. A ver, los que tuvieron infancia, cuando se acercaban a su papá y a su mamá, ¿con qué miedo se acercaban, verdad? No, era humildad, con respeto y reverencia. Y quizás tu papá te decía, no, pero al final lo obtuviste. Pero yo cuando me acercaba a mi mamá y a mi papá, yo casi les besaba los pies. Yo les besaba le daba un besito a mi papá, a mi mamá, y de repente ya conseguía lo que me querían, lo que yo quería. Entonces aprendí que hay que humillarse, pero la idea de Dios es mantenerse con esa humildad. Por eso el significado de Hanán es muy precioso para mí, porque es doblarse, inclinarse, y ahí dice a un superior. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Mira lo que dice acá. El Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración. Salmo 55:17. Tarde y mañana, wow. Si yo soy casa de oración, entonces no oro una vez al día, oro muchas veces al día. Declare conmigo en casa y vamos a darle gracias al Señor. Diga conmigo, yo oraré muchas veces al día. Eso lo diría un cristiano. Pero lo que dice un hijo de Dios diría esto. Repita conmigo. Hablaré con mi Padre muchas veces al día. Precioso Espíritu Santo. Aleluya. Qué lindo. Eso es lo que dice un hijo de Dios. Yo hablaré con mi Padre muchas veces al día. Qué precioso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Quiero decirte esta, mira, ahora bien, pero alguien, ese es un hijo que habla con su padre, pero alguien que tiene una relación con el Espíritu de Dios, que anhela el Espíritu Santo, que anhela la presencia del Espíritu de Dios, diría, yo te escucharé muchas veces al día. Yo hablaré contigo muchas veces al día. Cuando me hables, mi precioso Señor, yo te responderé. Cuando me llames, yo iré. Cuando me pidas, yo daré.
Cuando me digas no, yo diré no. Cuando digas sí, yo diré sí. Cuando me digas que haga, yo haré. Ahí aumenta la relación. Qué precioso. Entonces yo soy un templo de oración. Y si yo soy un templo de oración, querido, querida, entonces yo soy una persona de comunicación con Dios constantemente. Cuando dijo el Señor Jesús, casa de oración será llamada, Jesús estaba diciendo, soy un templo de oración constante. Ok, pero la palabra es esta, una palabra sabia es esta. Soy el lugar de Dios. Soy la casa de Dios. Y Dios vive en mí. Y yo hablo con mi Dios siempre. Salmo 55, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Que Dios te bendiga esta preciosa noche.